30 años de silencio. Ni una sola entrevista televisada dedicada a defenderse. No es una memoria que explique sus elecciones. Ni siquiera una declaración pública cuidadosamente preparada sobre el sobrino, que una vez tuvo en brazos cuando era niño, en la abadía de Westminster, o sobre la mujer con la que algún día se casaría. Durante 3 décadas, Charles Spencer permaneció casi por completo ausente de la interminable conversación pública que rodeaba a la familia real, eligiendo la moderación en cada momento en el que hablar abiertamente hubiera sido más fácil. Durante esos mismos 30 años, el mundo entero analizó, dramatizó, debatió y sacó provecho de todos los aspectos imaginables de la vida de la princesa Diana. Su imagen se convirtió en tema de documentales, libros titulares, de periódicos especiales de televisión, plataformas de streaming e innumerables debates públicos que parecían no tener fin. Cada detalle de su historia fue revisado una y otra vez a menudo por personas que nunca la habían conocido personalmente, pero que creían comprenderla completamente. A pesar de todo, el hombre que había compartido su infancia, su familia y sus primeros recuerdos, permaneció casi en completo silencio detrás de las puertas de Althorp. La vida siguió adelante mientras Charles Spencer se alejaba cada vez más de la atención del público. Quienes lo veían ocasionalmente a menudo lo describían como un hombre que cargaba su dolor privado con extraordinaria disciplina, en lugar de mostrarlo ante las cámaras. Rara vez intentó corregir ideas erróneas del público, rara vez cuestionó titulares sensacionalistas y casi nunca participó en debates sobre el legado de su hermana. El silencio se convirtió no simplemente en un hábito, sino en la característica definitoria de cómo decidió proteger la memoria de Diana. Luego, según informes recientes, un mensajero llegó a Althorp con una propuesta diferente a muchas otras que habían aparecido a lo largo de los años. Fue entregado directamente a Charles Spencer, el 9º conde Spencer, un hombre que ha protegido el mundo privado de la princesa Diana con un nivel de disciplina casi monástico durante décadas. Quizás por primera vez en muchos años se enfrentó a algo que exigía algo más que una negativa silenciosa a puerta cerrada. Quienes conocen la historia sugieren que lo que siguió sorprendió incluso a los observadores reales experimentados. Según esos informes, su respuesta fue notablemente simple y completamente inequívoca. No hubo negociaciones prolongadas, ni invitación a continuar las discusiones, ni contrapropuesta, cuidadosamente redactada, ni intento de suavizar su posición con lenguaje diplomático. Su respuesta consistió en una palabra inequívoca: no. Viniendo de un hombre cuyo silencio se había vuelto casi legendario, esa sola palabra tenía mucho más peso que un rechazo ordinario. En cuestión de días, los comentaristas reales, historiadores y observadores constitucionales comenzaron a examinar lo que realmente podría representar esa negativa. Muchos argumentaron que esto nunca fue simplemente el colapso de un acuerdo documental u otra propuesta comercial fallida que involucrara la memoria de Diana. En cambio, lo vieron como algo mucho más significativo emocionalmente. A sus ojos, el último guardián de sangre del legado privado de la princesa Diana había trazado una línea clara e inconfundible ante el mundo entero. La princesa Diana pasó gran parte de su vida adulta viviendo bajo la implacable atención pública, perseguida por fotógrafos, analizada por los periódicos y transformada en una de las mujeres más reconocibles de la Tierra. Su último viaje por París ha sido recordado a menudo en relación con la intensa persecución mediática que la rodeó durante aquellas últimas trágicas horas. A lo largo de su vida luchó por equilibrar la fascinación pública con la humanidad privada. Según quienes reflexionan sobre la supuesta decisión de Charles Spencer, su negativa representó un esfuerzo por defender esa humanidad incluso décadas después de su fallecimiento. Para muchos observadores, su respuesta pareció distinguir muy claramente entre el legado auténtico de Diana y lo que algunos creen que se ha convertido gradualmente a través de años de recuentos comerciales. No estaba dirigido al Palacio de Buckingham ni parecía destinado a reabrir viejas disputas reales.
más bien parecía expresar una preocupación más amplia sobre cómo se sigue interpretando, reembasando y presentando la vida de Diana al público. Esté uno de acuerdo o no con esa interpretación, el simbolismo adjunto a la negativa reportada rápidamente se volvió imposible de ignorar. Algunos comentaristas sugirieron que las personas más directamente afectadas por el rechazo informado no fueron quienes estaban dentro del palacio, sino el príncipe Harry y Meghan Markle, en su casa de Montecito. Según esta interpretación, cualquier esperanza de que la propuesta pudiera brindar una oportunidad para remodelar la comprensión pública pareció desaparecer casi de inmediato. En lugar de abrir un nuevo capítulo, la negativa informada pareció cerrar otro posible camino a seguir. Para quienes siguen de cerca la historia de Sussex, el momento adquirió una carga emocional mucho más allá de la propuesta en sí. Quédese con esta historia porque viaja a través de décadas de historia, dolor personal, preciadas, reliquias familiares, conversaciones profundamente privadas y uno de los archivos familiares mejor guardados de la era real moderna. Cada etapa revela otra capa de por qué Charles Spencer ha sido tan ferozmente protector de la memoria de su hermana, a pesar del extraordinario interés público. Cuando todos estos hilos se unen, muchos observadores creen que se vuelve más fácil entender por qué el hombre que casi nunca habla ha entregado lo que algunos describen como su mensaje más fuerte hasta el momento con respecto a la continuación de la narrativa de Sussex. Irónicamente, es posible que en última instancia, la voz más tranquila de la historia haya hablado más fuerte. Para entender por qué Charles Spencer rechazó la propuesta de manera tan decisiva, primero es necesario entender al hombre que la recibió. La mayoría de la gente reconoce su nombre por un momento inolvidable y no por las décadas siguientes. Sus recuerdos regresan inmediatamente al 6 de septiembre de 1997, dentro de la abadía de Westminster, durante uno de los funerales más vistos de la historia moderna. Fue allí donde el mundo vio no solo a un aristócrata o un miembro de una antigua familia, sino a un hermano afligido ante una audiencia como ninguna otra. Se cree que aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo vieron ese funeral a través de transmisiones televisivas en vivo. De pie frente al atril, vestido con un traje oscuro, Charles Spencer habló con notable compostura, a pesar de que la emoción en sus ojos sugería un dolor mucho más profundo de lo que su voz controlada podía ocultar. Había algo inequívocamente crudo debajo de cada frase, cuidadosamente elegida. Su moderación hizo que el dolor fuera aún más poderoso, porque nunca pareció exagerado o teatral. Habló de Diana no como el ícono global que el mundo creía conocer, sino como la hermana que había amado desde la infancia. La describió como una chica muy británica. Recordó su risa contagiosa, celebró su calidez natural y habló de la autenticidad de su compasión hacia los demás. Sus palabras pintaron una imagen de alguien mucho más personal que la imagen pública cuidadosamente construida y familiar a millones de personas. Para muchos de los que escuchaban era la primera vez que sentían que estaban escuchando sobre la verdadera Diana y no sobre la famosa princesa. Luego vino la promesa que resonaría mucho más allá de los muros de la abadía de Westminster. Charles Spencer juró que los hijos de Diana estarían protegidos de lo que describió como la maquinaria fría y disfuncional que había contribuido a hacer la vida de su hermana tan dolorosamente difícil. Declaró que la familia Spencer nunca permitiría que la institución consumiera a William y Harry de la misma manera que creían que había consumido a Diana. Esas palabras resonaron no solo dentro de la propia abadía, sino también entre innumerables personas que observaban alrededor del mundo. Pronunció esos comentarios directamente ante la reina Isabel II, el príncipe Felipe, miembros de alto rango de la familia real y el futuro rey sentado a poca distancia. A pesar del extraordinario público que lo rodeaba, Charles Spencer nunca pareció dudar ni suavizar sus convicciones. Cuando terminó el servicio, regresó silenciosamente a Athorpe y gradualmente se retiró casi por completo de la atención del público. Esa elección, más que cualquier discurso o entrevista posterior, se convirtió en la base de su identidad pública.
Su larga, deliberada y casi extraordinaria ausencia del debate público es precisamente lo que da a sus recientes acciones reportadas un significado tan inusual. Ahora vivimos en una cultura mediática donde la imagen de la princesa Diana sigue siendo una de las más reconocibles y reproducidas comercialmente en la historia moderna. Su rostro continúa apareciendo en portadas de revistas, colecciones conmemorativas, miniaturas de servicios de transmisión por secuencias documentales, artículos de periódicos, libros e innumerables formas de productos en todo el mundo. Décadas después de su fallecimiento, la fascinación del público ha mostrado muy pocos signos de desvanecerse. Sin embargo, a lo largo de toda esa atención continua, Charles Spencer se ha negado sistemáticamente a abrir el archivo privado confiado a su cuidado. Nunca vendió el acceso a los documentos más personales de Diana. Nunca autorizó unas memorias íntimas que revelaran material familiar, nunca antes visto, y nunca concedió el tipo de entrevista exclusiva que muchos editores sin duda esperaban conseguir. Tampoco ha autorizado ampliamente a Althorp para proyectos comerciales más allá de aquellos que personalmente consideraba respetuosos y apropiados. Su negativa se ha mantenido notablemente consistente, a pesar de la enorme demanda pública. Durante décadas la gente se ha preguntado qué queda escondido dentro de ese archivo privado. Se cree que hay diarios escritos a mano, cartas familiares, películas caseras, fotografías de la infancia e innumerables momentos cotidianos, capturados mucho antes de que Diana se convirtiera en una de las mujeres más famosas del mundo. Estos no son retratos reales cuidadosamente escenificados, sino recuerdos profundamente personales, que nunca fueron destinados al consumo público. Representan una versión de Diana que existe más allá de documentales, biografías, dramatizaciones y series en streaming. Muchos observadores creen que en algún lugar de esas colecciones privadas sobrevive el retrato más auténtico de la princesa. Diana jamás conservado. Es la versión que solo conocen quienes la amaban antes de que llegaran las cámaras y antes de que la vida pública transformara todos los aspectos de su existencia. Según quienes están familiarizados con el enfoque de Charles Spencer, esa Diana profundamente personal se ha mantenido en privado porque un hombre rechazó repetidamente la oportunidad de revelarla. Año tras año, propuesta tras propuesta, su respuesta supuestamente siguió siendo exactamente la misma. Lo que hace que ese nivel de moderación sea particularmente notable es que, según se informa, los incentivos financieros que lo alientan a hacer lo contrario nunca han sido insignificantes. Numerosos relatos han sugerido que editores, emisoras productoras y las principales plataformas de streaming se le han acercado repetidamente con propuestas que implican recompensas financieras extraordinarias. Muchas de esas organizaciones poseen presupuestos enormes y una experiencia considerable en persuadir a participantes reacios de que el compromiso sirve a los intereses de todos. Pocas personas podrían haber resistido una atención tan persistente durante tantos años. Según los comentaristas que han seguido estas historias, las propuestas a menudo seguían un patrón notablemente familiar. Argumentaron que el mundo merecía conocer a Diana más completamente, que el propio Charles Spencer podía guiar la narrativa de manera más responsable que los extraños y que compartir materiales seleccionados podría evitar que versiones menos precisas llenaran el vacío. Fue en muchos aspectos un argumento persuasivo, cuidadosamente diseñado para apelar no solo a los intereses comerciales, sino también a un sentido de responsabilidad histórica. Sin embargo, a pesar de su sofisticación, el resultado informado rara vez cambió. Sirodáis que durante 3 décadas, Charles Spencer respondió a todas las variaciones de esa propuesta esencialmente de la misma manera. Nunca ha parecido motivado por ganancias financieras, una mayor visibilidad pública u oportunidades para expandir su propio perfil a través de la continua popularidad de su hermana. Más importante aún, muchos creen que ha rechazado sistemáticamente la idea de que la curiosidad pública crea automáticamente un derecho público de acceso. En su aparente opinión,
El deseo del mundo de consumir la historia de Diana nunca ha sido idéntico al derecho del mundo a poseer cada parte privada de ella. Esa distinción puede definir en última instancia todo lo que Charles Spencer ha hecho desde que dejó la abadía de Westminster en 1997, mientras muchos otros han intentado revisar, reinterpretar o presentar comercialmente la vida de Diana. Desde diferentes perspectivas, se dice que él se ha guiado por un principio simple: no todos los recuerdos existen para el consumo público. Ya sea que la gente esté de acuerdo o no con esa filosofía, ha dado forma a todas las decisiones importantes asociadas con el archivo privado de la familia Spencer. También proporciona el contexto necesario para comprender por qué su denunciada negativa atrajo una atención tan extraordinaria. Por lo tanto, la pregunta que muchos expertos reales siguen haciéndose no es simplemente por qué rechazó la propuesta, sino qué contenía realmente esa propuesta. ¿Qué fue lo suficientemente significativo como para provocar una respuesta tan decisiva de un hombre tan profundamente asociado con el silencio? Y quizás lo que es aún más intrigante, ¿quién creía que podría tener éxito donde tantos otros habían fracasado anteriormente? Esas preguntas se han vuelto casi tan fascinantes como la propia negativa denunciada. Según quienes examinan la historia más amplia, sus orígenes se remontan a algo que inicialmente parecía hermoso y completamente inocente. El escenario fue la boda real en mayo de 2018, específicamente la recepción nocturna que celebraba el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle. Durante esa recepción, Meghan apareció usando el famoso anillo de aguamarina de la princesa Diana, una distintiva piedra preciosa azul pálido, inmediatamente reconocible para innumerables admiradores de Diana en todo el mundo. Para muchos de los espectadores, el gesto pareció profundamente conmovedor. Desde la perspectiva de Charles Spencer, los observadores han sugerido que el momento inicialmente pudo haber parecido más tierno que controvertido. Un nuevo miembro de la familia, claramente amado por su sobrino, había elegido llevar un recordatorio significativo de Diana a uno de los momentos más felices de su vida. Fácilmente podría haberse interpretado como recuerdo, respeto y el comienzo de una conexión familiar compartida basada en el amor más que en el simbolismo. En ese momento parecían pocos motivos de preocupación. Sin embargo, según algunos comentaristas, con el tiempo nuevas apariciones atrajeron gradualmente la atención. Señalaron ocasiones en las que Meghan usó aretes de mariposa de Diana reloj Cartier, pulseras de oro y otras piezas asociadas con la difunta princesa durante eventos públicos muy visibles. Cada aparición generó fotografías de forma natural debido al enorme interés mediático que rodeaba a los Sussex en ese momento. Los observadores comenzaron a notar lo que creían que era un patrón recurrente, aunque las interpretaciones de ese patrón han diferido considerablemente. Es importante enfatizar que ninguna evidencia pública prueba ninguna intención más allá del homenaje genuino y el recuerdo personal. El duelo es profundamente personal, emocionalmente complejo, y a menudo se expresa a través de gestos simbólicos que tienen diferentes significados para diferentes personas. Meghan se había casado con una de las familias más complicadas emocionalmente de la historia moderna, y elegir usar joyas de una suegra fallecida es en sí misma una decisión completamente comprensible y profundamente humana. Ninguna apariencia por sí sola establece motivo o estrategia. Sin embargo, algunos comentaristas han planteado una cuestión más difícil. ¿En qué momento, preguntan, un homenaje sincero comienza a parecerse a un patrón repetido, y cuándo un patrón repetido podría comenzar a invitar a una interpretación pública más amplia? Para algunas personas, una aparición sigue siendo simplemente un acto de recuerdo lleno de afecto y respeto. Otros creen que las elecciones repetidas naturalmente fomentan preguntas adicionales, ya sean justas o injustas. Es precisamente dentro de ese espacio incierto entre el homenaje y la percepción donde continúa desarrollándose gran parte del continuo debate en torno al legado de Diana, la familia Spencer y la historia de Sussex. El doble que es costumbre.
Cada vez precisamente en los momentos diseñados para la máxima cobertura de la cámara, comienza a aparecer algo completamente distinto. Y el hombre de Althorp estaba prestando atención. Estaba catalogando cada fotograma. Porque estos artículos no eran solo joyas, eran fragmentos de la historia de Diana. Estaban siendo colocados en la narrativa de otra persona sin una sola conversación con la persona que posee los originales. Vale la pena detenerse en lo que realmente representan esos elementos en el contexto de la tutela de Charles Spencer. Las joyas de Diana no eran simplemente propiedad personal pasada a Harry. Era y sigue siendo en la mente de sus seres más cercanos una extensión física de la propia mujer. Fueron objetos que ella eligió, tocó y usó en sus días más significativos. Tienen una especie de peso biográfico que trasciende su valor material. Cuando comienzan a aparecer en una campaña visual cuidadosamente administrada diseñada para sesiones de fotos sincronizada con los anuncios colocada contra la luz de California, para lograr la máxima calidez e impacto la persona que mira desde Althorp no ve dolor. Él está viendo el inventario. Está viendo que los activos de otra persona se convierten en la marca de otra persona sin siquiera una llamada telefónica al patrimonio. Mantén ese pensamiento porque las joyas fueron solo el acto de apertura. Oprah Echo, marzo de 2021. La entrevista de Oprah. Todo el planeta lo observó, pero imagínelo de la forma en que, según se dice, lo vio Charles Spencer, de la misma casa donde creció Diana, de las habitaciones donde él y su hermana corrían cuando eran niños. El entorno era dorado e íntimo, mobiliario suave y con poca luz. La arquitectura de la confesión más que de la confrontación. Una mujer, un entrevistador comprensivo, una institución que según ella la había silenciado. Descartó su sufrimiento y la dejó aislada y sin ningún lugar a quien recurrir, excepto directamente al público. Si conoces tu historia real, el reconocimiento te llegará de inmediato. Porque esa es casi viga por viga la estructura de la entrevista panorámica de Diana de 1995. He aquí por qué esto es tan importante. Una esposa real, aislado dentro de la institución, hablando de un aparato palaciego que estaba sordo a su dolor, todas las puertas interiores cerradas. Entonces ella pasa por alto, directo a la nación, a través de un único entrevistador de confianza. La iluminación rima. El casting rima, la gramática de las rimas victimistas, el escenario, el tono, el arco emocional, todo rima, excepto por una diferencia crítica. Es el detalle más revelador de toda la comparativa. Diana dio su entrevista de 1995 mientras todavía estaba atrapada. Todavía dentro del sistema. No hay salida a la vista. No hay recursos más allá de lo que la institución permitía. Todo por perder. Esa entrevista fue un grito genuino desde el interior de una habitación cerrada. La versión de 2021 fue filmada desde una villa en California, después de la salida, con un aparato de producción ya en marcha, un imperio del streaming que ya está en desarrollo, una marca que ya va tomando forma. El original era angustia. El remake, independientemente de lo que creas al respecto, fue un lanzamiento. Y mirándolo desde la sala de estar de Althorp. Charles Spencer no vivió esa hora como un homenaje, pero entender por qué le hirió tan profundamente, por qué cruzó una línea a la que las joyas solo se habían acercado. Tienes que saber un secreto sobre este hombre, uno que la mayoría de la cobertura real convencional nunca toca: la culpa secreta. Esta es la parte de la historia que lo cambia todo. Según relatos de larga data y bien documentados, fue el propio Charles Spencer quien puso por primera vez en contacto a su hermana con Martin Bashir, el periodista detrás de la entrevista de Panorama de 1995. Creía que estaba haciendo algo útil. Le habían mostrado documentos, extractos bancarios hasta donde él sabía. Evidencia de que le habían dicho que a personas cercanas a Diana se les pagaba en secreto para espiarla, que estaba rodeada de informantes, que aquellos en quienes más confiaba estaban siendo recompensados económicamente por traicionarla. Abrió la puerta.
Y ahora lo sabemos gracias a una investigación formal dirigida por Lord Dyson, un ex juez de la Corte Suprema. Exactamente cómo se obtuvieron esos documentos. Eran falsificaciones, fabricado desde cero. Extractos bancarios falsos diseñados para convencer a una mujer asustada y aislada. Que todos los que la rodeaban eran enemigos. Que su único paso seguro era sentarse frente a una cámara y sangrar por la nación. La vulnerabilidad de Diana en esa entrevista no fue un efecto secundario de la transmisión. Su vulnerabilidad fue el producto. La angustia fabricada era el punto. Y su hermano menor, engañados por los mismos documentos falsos. Sin saberlo, había mantenido la puerta abierta. La investigación concluyó que las falsificaciones lo habían inducido a organizar la reunión. El director general de la BBC se disculpó directamente con él. Piensa en lo que eso le hace a una persona. Pasas toda tu vida adulta creyendo que eres el protector de tu hermana. Estás en la abadía de Westminster y le dices a 2.000 millones de personas que protegerás a sus hijos. Llevas ese voto como el acto definitorio de tu vida. Y luego, décadas después, descubres que el evento mediático más dañino psicológicamente de su existencia, la entrevista que expuso su dolor más íntimo a una audiencia global, que lo consumió como entretenimiento, entró por una puerta por la que te engañaron. Apertura. Según todos los indicios, todo lo que Charles Spencer ha hecho desde entonces es un acto de expiación silenciosa e implacable. El archivo sellado, las negativas año tras año, la decisión de enterrar a Diana en la isla de Althorp, en lugar de entregarla a ninguna institución. Las películas caseras que nadie fuera de la familia ha visto. Los diarios escritos a mano que nadie ajeno a la familia ha leído. Se ha asegurado absolutamente de que nada como panorama pueda volver a sucederle a Diana. No en la vida. Ella se ha ido. No en la muerte. Ahora no. Nunca. Guy al hacerlo logró algo que casi ninguna figura famosa de la era moderna ha logrado. Él protegió su misterio. Hay una Diana real, sin defensa, totalmente humano, privado, que el mundo nunca llegó a consumir. Ella sobrevive solo porque un hombre seguía diciendo que no, incluso cuando el mundo entero seguía preguntando. Es realmente difícil exagerar el peso de ese logro, en una era en la que toda correspondencia privada acaba apareciendo, donde los patrimonios son monetizados por los albaceas, donde los niños venden las cartas de sus padres y los hermanos venden los secretos de sus hermanos. Charles Spencer ha mantenido un cordón de privacidad alrededor de su hermana que se ha mantenido durante casi 3 décadas. Los biógrafos lo han intentado. Las emisoras lo han intentado. Lo han intentado editores con chequeras muy grandes. La respuesta es siempre la misma. No encontrará un archivo comparable. Está cuidadosamente protegido. Durante mucho tiempo sin ser molestado. Perteneciente a cualquier persona de la magnitud cultural de Diana, en cualquier parte del mundo. Es en un sentido significativo la persona más famosa de su generación, cuya vida interior sigue siendo realmente desconocida. Y eso no es un accidente. Ese es el trabajo de un hermano. Así que imagínelo sentado en su silla cuando llega un mensajero con una propuesta que lo quiere todo. El terreno de juego. Permítanme exponer lo que supuestamente contenía esa propuesta, porque una vez que lo escuchas completo su respuesta, deja de parecer terquedad aristocrática y comienza a parecer la única respuesta racional que un hombre en su posición podría dar. El concepto era un documental del gran aniversario de 2027. Se cumplen 30 años desde París. Emocional. Cinematográfico. Pretende ser definitivo. Liderado por el propio hijo de Diana. Sobre el papel suena extraordinario. El proyecto que el mundo estaba esperando. Y según estos relatos, Netflix respondió a la idea con entusiasmo inmediato. Pero esto es lo que supuestamente requería. Quería al propio Althorp, el hogar de la infancia, los terrenos, la isla donde Charles Spencer enterró a su hermana, la isla privada en el lago que eligió específicamente porque estaba fuera del alcance de las cámaras, las multitudes y las instituciones. Quería los archivos familiares privados,
no las fotografías que ya han circulado, no las imágenes que ya son de dominio público, el verdadero archivo, el que nadie ha visto. Según se informa, quería los diarios personales escritos a mano de Diana, páginas escritas solo para ella, páginas que nunca destinó a nadie fuera de sus más confiables. Círculo para leer. Quería las películas caseras, la Diana desprotegida, la Diana privada, la Diana humana, común y corriente, que ningún documental ha tocado jamás. Sin ellos, el documental sería otra colección reciclada de metraje que ya se ha utilizado en todos los documentales de Diana desde 1998. Con ellos sería algo completamente diferente. Sería el retrato definitivo del siglo. Y luego, hubo un elemento más, el que hizo que el lanzamiento fuera magnético para la gente, venderlo y absolutamente impensable para el hombre que lo lee. Según se informa, el documental quería trazar una línea directa y explícita entre la guerra de Diana con la institución y la de Meghan. Quería posicionar a Meghan Markle como la continuación moderna de la historia de Diana, la versión 21 tensora de la mujer que se negó a ser silenciada. El halo de Diana transferido formalmente ante la cámara con la bendición de la propia familia de Diana. Piense en lo que vio Charles Spencer cuando leyó eso. Había visto surgir las joyas pieza por pieza. Cada artículo está sincronizado con una lente garantizada. Había visto la entrevista de Oprah. La arquitectura panorámica, reconstruida ladrillo a ladrillo. Filmado desde una villa de California con un imperio del streaming ya en movimiento. Había visto una serie documental en la que una pareja que huía de la prensa se presentaba como perseguida por la misma maquinaria que había destruido a Diana. Sin una sola llamada telefónica a Althorpe antes de que comenzara el rodaje. Y ahora querían los originales, los diarios, la isla, las películas caseras. El halo se colocó en una nueva cabeza. Según el informe, lo cerró por completo. Rechazó cualquier acceso al archivo. Y aquí está el detalle al que siguen volviendo los observadores reales. No convocó una conferencia de prensa. No dio ninguna entrevista. No emitió ninguna declaración. No dijo una palabra a la cámara. Simplemente cerró la puerta. Y para cerrarlo dejó su posición inconfundible para todos los que prestaban atención. Un hombre que había guardado ese silencio durante 30 años. La negativa en sí fue lo más fuerte que jamás había dicho fuera de la abadía de Westminster. ¿Por qué los expertos respondieron como lo hicieron? En cuestión de días, según informes recientes, los comentaristas reales estaban enmarcando la negativa en términos mucho más allá de una negociación comercial fallida. Algunos lo llamaron un veredicto. He aquí por qué es importante ese encuadre. Consideremos la arquitectura del poder en esta historia. Según los informes, el príncipe William ha estado descontento en privado durante años por la forma en que se ha comercializado la imagen de su madre. Vio la serie en streaming. Vio la entrevista de Oprah. Tiene ojos, pero mira su posición. Él es el futuro rey. Cada movimiento que hace conlleva consecuencias institucionales. No puede bloquear públicamente los proyectos de su propio hermano sin fabricar un titular sobre la censura palaciega y una familia en guerra. En el momento en que la institución interviene, se lee como si el establishment se protegiera a sí mismo. Diana luchó contra el mismo establecimiento que pasó su vida. Cuando el palacio bloquea algo, es la máquina defendiendo a la máquina. Pero cuando el propio hermano de Diana se niega el hombre que estuvo en esa abadía, que hizo ese voto que tiene vínculos de sangre con ambos príncipes, y ningún cargo que proteger eso es algo completamente diferente. Eso es honor familiar. Y nadie en el aparato de comunicaciones de Sussex puede tergiversarlo. Solo hay una persona en toda esta historia con reputación, credibilidad, conexión sanguínea con Diana y absolutamente nada que ganar diciendo que no. Ningún papel palaciego. Ninguna lealtad institucional. No hay imagen pública que proteger. Ningún libro para vender. La única persona que podía trazar esta línea, sin que se convirtiera en un arma contra la corona,
Era la única persona que nunca necesitaba hablar con nadie. Y los observadores reales se dieron cuenta. Según los informes, algunos lo consideraron el acto más significativo realizado por alguien relacionado con Diana en años, no por lo que reveló, sino por lo que se negó a revelar. Otros lo llamaron un acto de guerra silencioso, como nadie lo llamó. Y este es el detalle revelador. Fue una sorpresa. Las personas que siguen los movimientos de Charles Spencer, que entienden la arquitectura de su silencio, que han seguido el patrón de negativas de 30 años, ninguno de ellos expresó sorpresa. La sorpresa, si hubo alguna, fue que la propuesta se hizo. Que cualquier persona en Montecito, incluso con investigación básica disponible, miró el historial de 30 años de este hombre y concluyó que esta vez sería diferente. Ese dolor, o sangre, o el peso de un contrato con Netflix, abriría lo que cada editor, cada emisora, cada documentalista no había logrado abrir. Eso decía algo quizás lo más revelador de todo sobre el estado de juicio dentro de la operación de Sussex, en el momento en que se envió el mensajero. De cualquier manera, el hombre que nunca habla finalmente había sido escuchado. ¿Qué significa esto para la operación de Sussex? Para entender por qué ese documental era tan importante, hay que observar dónde se encontraba realmente el imperio mediático de Harry y Meghan de cara a 2026. No es una imagen halagadora, la serie de estilo de vida con amor Meghan. El proyecto emblemático que se suponía consolidaría su marca y la establecería como una voz cultural por derecho propio, se convirtió en el iceberg que debía evitar. El Times le dio 2 estrellas y lo describió en una frase que se ha convertido en una especie de epitafio como seguramente aburrido. The Telegraph también obtuvo 2 estrellas caracterizándolo como un ejercicio de narcisismo, acompañado de almuerzos extravagantes y ejercicios de marca. Y luego apareció The Guardian, una publicación que durante mucho tiempo había simpatizado con Meghan, no amiga de la monarquía, el medio más predispuesto a darle una lectura generosa a la serie. Otorgó una sola estrella. Según se informa las propias clasificaciones internas de Netflix, para la segunda mitad de 2025, colocaron a la serie en el número 1.217. Cuando todo el espectro de la cobertura periodística desde la izquierda comprensiva hasta la derecha escéptica converge en el mismo veredicto. Eso no es un problema de revisión. Ese es un problema del producto. Y aquí está el único detalle que agudiza más esa imagen. El primer documental de la pareja sobre su salida real, su relación y su decisión de dar un paso atrás sigue siendo uno de los debuts más vistos en la historia de Netflix. Todo lo producido desde entonces ha encontrado respuestas cada vez más frías. El mensaje de los números no podría ser más claro. El mundo no está comprando la marca de estilo de vida de Meghan. El mundo está comprando heridas reales. El único producto de Sussex que realmente se ha vendido es Proximity to the Crown y Proximity to Diana. Y el acuerdo con Spotify desapareció hace mucho tiempo. La empresa American Riviera Orchard se estanca. Netflix se alejó de la marca a Sever. El documental nunca fue un proyecto apasionante. Era una bengala de Rescate y el hombre de Althorp dejó que se apagara sin tocarla. La moneda sin licencia elimina por un momento la emoción y lo consideramos simplemente como una cuestión de activos. Cuando Harry y Meghan dejaron sus roles laborales reales y se mudaron a California, tuvieron que construir una vida comercial a partir de lo que tenían. Lo que tenían era significativo. Fama, perfil y acceso a una historia que el mundo no podía dejar de consumir. Pero el activo más valioso, el que estaba en el centro de cada producto, cada presentación, cada concepto de transmisión, era Diana. Su imagen, su mitología, su martirio. En términos comerciales, la operación de Sussex ha estado comercializando una marca sin licencia, porque el verdadero titular de la licencia, el guardián del archivo, el dueño de los originales, el hombre con autoridad sanguínea sobre cómo se usa la identidad privada de Diana, es un hombre de 62 años de Northamptonshire, a quien según los informes disponibles,
Nadie en Montecito parece haber consultado antes de tomar cualquiera de estas decisiones. Observe cómo se acumula el libro mayor. El anillo de aguamarina muy bien recibido está ampliamente cubierto. Los aretes, el reloj, las pulseras de oro cada uno a una cámara garantizada. La entrevista a Oprah. La arquitectura panorámica se reconstruyó panel por panel con la luz del sol de California, reemplazando al estudio de la BBC 2022 en adelante. La serie en streaming, la tragedia de Diana convertida en su historia de origen. Su muerte replanteada como la herida que creó su justificación. Y finalmente 2026. La solicitud de la bóveda en sí. Los diarios, las películas caseras, la isla. El halo se transfirió. Comenzaron pidiéndole prestadas sus joyas. Terminaron pidiendo su alma. Cada retiro mayor que el anterior. Cada uno hizo sin decir palabra al hombre que lleva la cuenta. Y la retirada final. El más grande de todos. Rebotado. La fractura que no se ha movido. Ahora veamos dónde están realmente las cosas. Porque el panorama interno de la familia real es un contexto importante aquí. Según informes recientes, puede haber cierto apetito. Precavido. Frágil. Extremadamente limitado. Para un deshielo parcial con Harry. Un grado de comunicación privada. Un reconocimiento tentativo de que la relación no es totalmente irreparable. Pero según se informa, ese apetito no se extiende casi a ninguna parte en lo que respecta a Meghan. Y según los informes, fuentes cercanas a la familia han sido coherentes sobre el motivo, reduciéndolo a una sola palabra. Confianza. No hay ninguno. Según se informa, la preocupación más profunda de la familia no son las críticas de Meghan hacia ellos, no su ira, no su caracterización pública de la institución. Es su calendario de contenidos, la preocupación que cualquier conversación privada, cualquier cena, cualquier intercambio honesto, cualquier momento de conexión familiar genuina, se vuelve crudo, material, archivado, empaquetado, posicionado y enviado como el próximo producto de transmisión. Esa es la verdadera herencia de esta saga. No es un documental, no es un trato, no es una negativa, pero dos hermanos que no pueden encontrar el camino de regreso el uno al otro. Y una familia observando desde detrás de una puerta en Althorp que permanece cerrada. La puerta permanecerá cerrada porque el hombre que tiene la llave ha decidido con perfecta coherencia cuál es su trabajo. Su trabajo no es ser un obstáculo. Su trabajo no es ser anti-Sussex. Su trabajo, el trabajo que se asignó a sí mismo en la abadía de Westminster, frente a 2.000 millones de personas en septiembre de 1997, es proteger a Diana. Proteger a Diana en 2026 significa proteger lo que queda de la Diana que el mundo nunca ha consumido. Hay quienes sostienen que esa posición se ha calcificado hasta convertirse en algo más que protección, que se ha convertido con el paso de los años en una especie de posesión, que ningún hombre, por más principios que tenga, por más motivado que esté el amor y la culpa, en igual medida tiene la autoridad moral para determinar a perpetuidad el valor de la memoria de otra persona y a quién se la puede mostrar. Que la propia Diana fue una mujer que eligió repetidamente, y con un gran costo personal, hablar, ser vista, dejar constancia. Y que un legado mantenido enteramente, a través del silencio y las puertas cerradas, puede honrar el archivo sin honrar a la mujer. No es un argumento cómodo, pero tampoco deshonesto, y merece espacio en esta conversación precisamente porque el homenaje más honesto a una persona complicada es resistir la tentación de simplificarla, incluso en el acto de protegerla. La pregunta que no tiene fácil respuesta. Y ahora llegamos a la parte más difícil, la parte en la que tienes que tener dos cosas en mente al mismo tiempo. Por un lado están quienes apoyan plenamente lo que hizo Charles Spencer, la historia de Diana, ha sido contada, recontada, transmitida, serializada y convertida en un canal de contenidos durante 3 décadas. Otro documental, particularmente uno diseñado para coronar a un sucesor y servir como plataforma comercial, abarataría en lugar de honrar el peso de su muerte real. El 30 aniversario de su fallecimiento
Debería ser una reflexión privada, no un estreno con un plan de marketing. Y nadie, ni siquiera su hijo, tiene derecho al acceder al archivo privado de otra persona para construir su propia marca. Pero luego está el otro lado, y merece una audiencia genuinamente honesta. Harry era su hijo. Caminó junto a ella a través de salas de hospital y refugios para personas sin hogar cuando era lo suficientemente pequeño como para que ella tuviera que tomar su mano para estabilizarlo. La perdió a los 15 años un domingo por la mañana en un túnel de París delante del mundo entero. Vivió las consecuencias dentro de la misma institución sobre la que su tío había advertido desde ese atril. Ningún documental, ningún archivo, ningún curador, por más principios que tenga, puede arrebatarle lo que realmente se sentía al ser el hijo de Diana. Su reclamo sobre su historia no es prestado, no es sin licencia, es celular. Le pertenece de una manera que nunca pertenecerá a Netflix, ni a una productora, ni a un algoritmo de streaming. Ambas posiciones son verdaderas simultáneamente. Ambos duelen. Así que póngase cada par de zapatos antes de decidir. Eres Guillermo, el acontecimiento más doloroso de tu infancia. La pérdida que alteró toda la forma de tu vida está programada como un lanzamiento de contenido, con fecha de estreno por parte de los socios de producción de tu propio hermano. El dolor que usted ha pasado 30 años manejando en privado está siendo empaquetado para una audiencia global sin su consentimiento. Y no hay nada que puedas hacer al respecto que no empeore el titular. Ahora eres Harry, la historia de tu propia madre. La mujer que te llevó de la mano a través de lugares diseñados para mostrarte cuál era realmente tu privilegio, está siendo tratada como propiedad que pertenece a los guardianes y a las instituciones, y no al niño que estaba allí, el chico que la perdió, el hombre que todavía la carga. Ambas posiciones son humanas, ambos tienen peso legítimo, y si buscas un villano en esta historia no vive en Althorp, no vive en Montecito, no vive en el Palacio de Kensington. Vive en el aparato, que mira los diarios escritos a mano de una mujer muerta y calcula su valor de transmisión. Vive en la maquinaria que envuelve el dolor y lo convierte en objetivos trimestrales y ventanas de lanzamiento y extensiones de marca. Ahí es donde vive el problema. No con el hijo que quiere contar su historia. No con el tío que se niega a abrir la bóveda. Con la industria que convierte el dolor de ambos en producto y lo llama tributo. Y puedo asegurarles que este no es el final. En todo caso, esto es solo el comienzo y apenas estamos comenzando. Aquí está la pregunta que quiero que realices con este vídeo. ¿Es correcto alguna vez gastar el legado de Diana como moneda, incluso por parte de su propio hijo? Charles Spencer hizo lo único que podía hacer un hombre en su posición. O el dolor de Harry le otorga un derecho que ningún guardián, por más principios y motivado que esté, el amor tiene derecho a anular. No hay una respuesta clara, y cualquiera que te dé una respuesta rápidamente no está soportando todo el peso de la pregunta. Lo que sabemos es esto. Error 500 server error something. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. O una memoria, o una conferencia de prensa, en una negativa entregada de forma privada. Error 500 server. Error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Lo que hará a continuación, cómo se reposicionará, qué alcanzará, cómo contará su historia sin los originales. Es una historia que todavía se está escribiendo. Una historia sin un final obvio y sin una audiencia garantizada esperando al otro lado. Y cuando se mueva estaremos aquí para hablar de ello. Si este vídeo te hizo ver alguna parte de esta historia de manera diferente, deja tu posición en los comentarios. Los leí todos. Y en una pregunta tan complicada realmente, quiero saber dónde aterrizas. Suscríbete si aún no estás con nosotros, porque el próximo capítulo está por llegar y valdrá la pena verlo.